Hoy vamos a entrar a ver los diferentes géneros de lenguas. Para comenzar, yo quiero hacer claro la importancia de ver en la palabra los diferentes géneros de lenguas, porque si nosotros no lo hacemos así, vamos a confundirnos y también vamos a hasta sacar doctrinas erróneas si nosotros no distinguimos entre los diferentes géneros que la palabra nos presenta. Por ejemplo, Pablo no nos presenta las lenguas así en forma ordenada y organizada, diciéndonos cada uno de los géneros y cómo debe usarse cada uno. Pero si nosotros estudiamos la palabra, los vamos a encontrar. Vamos a encontrar diferentes géneros, diferentes usos de los géneros, diferentes propósitos, y vamos a encontrar diferentes reglas en cada género. Si tenemos eso en mente, vamos a entender y no van a haber lugar a contradicciones. Entonces, y yo no voy a siempre usar escrituras, a veces las voy a usar, a veces no las voy a usar porque voy a echar mano de mis experiencias también para traer a luz lo que yo entiendo como un género o otro género de lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué voy a echar mano de las experiencias? Simplemente porque muchas veces es como si Pablo nos da un centellazo de algún género, pero solo dice una cosita de ese y de ese determinado género y ya no dice más. Por ejemplo, como cuando habla de las lenguas humanas y angelicales, es un ejemplo, ¿verdad? Entonces yo voy a estar usando, por eso, echando mano de mi experiencia, de la experiencia de otros también, y juntos vamos a indagar, vamos a caminar a través de esta enseñanza en los diferentes géneros de lenguas. Pero voy a tener en primer lugar el género que sirve para edificación personal. Las escrituras que apoyan esto están en 1 Corintios 14, 4 y en Judas 20. Estos son los dos pasajes que encontré. Y estas son lenguas que obviamente que edifican solamente a la persona que las está orando. No traen edificación para nadie más. Son lenguas que otros no pueden entender, a diferencia de las lenguas humanas. Posiblemente estas son lenguas angelicales, pienso yo. Entonces no se necesita de traducción tampoco, porque son simplemente para edificación personal. Pablo corrige a los corintios cuando ellos están usando este tipo de lenguas que son para edificación personal. Ellos las están usando para hacer un show en la iglesia, y yo pienso que lamentablemente ese ha sido también el patrón, por decirlo así, o la norma en que muchas iglesias han desarrollado o han usado el don de lenguas a través de la historia, y por eso hay confusiones y por eso también vienen problemas, ¿verdad? Porque se usa en el lugar que no es. Esta lengua para edificación personal, como decía, es para usar en privado. Pablo no dice que no se use. Si nos damos cuenta, él está corrigiendo que se está usando de forma mala a los corintios. Pero después viene y dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia yo prefiero hablar palabras que se puedan entender. En 1 Corintios 14, 9 al 19 es donde Pablo corrige el uso indebido de este tipo de lenguas. Él está hablando ahí específicamente acerca de las lenguas que son para edificación personal. Lenguas que no hay necesidad de traducir porque no son para otra persona, sino simplemente para la persona que las está orando. Estas lenguas no edifican a la iglesia, ¿verdad? Luego tenemos las lenguas que sí tienen mensaje. En segundo lugar, yo escribí aquí, las lenguas que sí tienen, que sí sirven para edificar a la iglesia. Lenguas que tienen un mensaje, ya sea para la iglesia o para algún individuo o para algún grupo de personas. Y estas son las lenguas que traen una palabra de sabiduría o una palabra de entendimiento. Yo más tarde voy a desarrollar esto y voy a dar también pasajes bíblicos
para hablar de esto, pero lenguas que se pueden traducir. Yo en lo personal he experimentado muy poco esto, ¿verdad? Pero sí me ha pasado que estoy orando en lenguas. Yo pienso que es lengua para edificación personal. Yo estoy orando, no entiendo lo que estoy orando, pero de repente, cuando dejo de orar en lenguas, ahí viene una palabra de conocimiento o una palabra de sabiduría. Un ejemplo es una vez yo simplemente estaba haciendo las camas en mi casa y arreglando mi cuarto cuando me desperté y estaba orando en lenguas y sentía el impulso de orar en lenguas y yo seguía orando y de repente dejé de orar. Cuando dejé de orar recibí una palabra de conocimiento que era para una persona que estaba al otro lado del mundo. Yo aquí en África, la persona por allá en el continente americano, y Dios le mandó esa palabra de sabiduría, ¿verdad? También tuve una experiencia cuando yo era niña, una adolescente. Yo estaba en una vigilia en una iglesia del Evangelio Completo. Mi tío iba a esa iglesia y mi familia atendió esa vez esa vigilia y para mí fue muy chocante porque yo venía de una iglesia centroamericana. Para los que no saben cómo son las iglesias centroamericanas, son parecidas a las bautistas. Y yo nunca había oído gente, sí había oído gente hablar en lengua, pero yo me burlaba porque no entendía qué era. Pero ahí en la iglesia empezó una hermana a hablar en lenguas. Y cuando esta hermana se cayó, otra adolescente señorita que estaba ahí, a propósito mi prima, ella empezó y dio la traducción. El Espíritu Santo la tomó y ella dio la traducción y la traducción era una palabra de conocimiento, una palabra revelatoria que venía para mi mamá. Yo recuerdo eso muy bien. Y nos quedamos todos sorprendidos, ¿verdad? Porque era una palabra que realmente nos tocaba a todos, nos tocó hasta lo más profundo de nuestro corazón. Parte del mensaje que se dio esa vez. Ahí en la palabra de conocimiento está Dios a través de esta prima dijo, tus hijas me servirán. Esa fue una palabra y yo recuerdo bien eso. Y fíjense que ahora somos 5 hermanas. De las 5 hermanas, 4 de nosotras estamos casadas con personas que están en el ministerio y estamos en el ministerio. Entonces era una palabra profética que se le dio a mi mamá en esa ocasión a través de una traducción de lenguas. Entonces lo que yo quería explicar es que estas son las lenguas que vienen para edificación y pueden estar dirigidas para la iglesia o para algún individuo que está en la iglesia. Se me termina voy para el segundo.